Muy buenos días a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado, que nos están siguiendo y que, bueno, pues que estarán atentos a este seminario que vamos a comenzar ahora y que hemos preparado en el marco de los actos que tenemos organizados para celebrar los 100 años del descubrimiento de la insulina. Lo hemos titulado concretamente 100 años con insulina, avances en diabetes tipo 1 y tipo 2 y, bueno, lógicamente contamos con dos expertos, con dos intervinientes que tienen mucho que decir sobre estas áreas. Voy a pasar a presentarles y desde luego agradecerles también que hayan aceptado la invitación de estar hoy con nosotros. Ellos son Cristina Llorente. Bienvenida, Cristina. Gracias por estar con nosotros. Ella es presidenta de la Asociación de Diabetes de Burgos y también vicepresidenta de la Federación de Diabetes de Castilla y León. Y luego Pablo Miramontes, igualmente bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Y él es médico, internista, experto en medicina interna del Hospital Río Ortega y miembro también de la Sociedad Española de Medicina Interna. Y bueno, vamos a comenzar con el debate, pero previamente también lo que queremos es una participación de la gente que nos está siguiendo y para ello, de entrada, vamos a lanzar una encuesta que nos gustaría, bueno, pues que contestaran y luego al final del debate, pues vamos a dar la opinión mayoritaria de la gente que está participando. Es la que sale ahora mismo en pantalla y que paso a leer. ¿En qué tipo de investigaciones crees que se darán los mayores avances en diabetes en los próximos años? ¿En diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2 o en diabetes gestacional? Dicho esto, pues bueno, tenemos también una pequeña sorpresa. No estaba previsto inicialmente, pero lo hemos podido conseguir, ¿verdad, Cristina? Ya tocando la campana hemos conseguido, mérito tuyo, poner a nuestra disposición un vídeo del Museo Conmemorativo que tienes precisamente en Burgos hasta el 22 de octubre, si no me equivoco. Y bueno, en primicia nos lo ofreces. Entonces, pues... Elsa, que está con todo el tema técnico, va a pasar a emitirlo. Cuando quieras.
Bueno, Cristina, yo no lo había visto, lo reconozco porque nos ha llegado ahora y no he podido, me ha gustado mucho. Cristina, y sí que es verdad que, bueno, tú como, bueno, pues la impulsora de la iniciativa, sí que me gustaría que nos respondieras a 3 preguntas. Primero, ¿cómo surge la iniciativa? Segundo, ¿qué nos podemos encontrar ahí? Aunque yo creo que de todo Habéis visto. y tremendo, y sobre todo la gente que quiera verlo, dónde ir y hasta cuándo puede verlo, Cristina. Vale, bueno, lo primero que, fíjate que yo he visto la exposición como 400 veces y ver el vídeo ahora aquí en pantalla me ha puesto la piel de gallina todavía, ¿eh? Sí. Madre mía, bueno, esta iniciativa surge porque obviamente es un año muy importante para nosotros, para la gente que depende de la insulina para poder vivir, es un motivo de celebración y era el marco idóneo para hacer un repaso a todos los avances que ha habido en estos 100 años. Pues el objetivo era no solamente, digamos, hacer un repaso bibliográfico con paneles, sino el hecho de poder mostrar y muchas veces cuando una persona lleva 40 años, por ejemplo, con el tratamiento de la diabetes, vas haciendo cambios tan poco a poco que realmente no eres consciente de todo lo que han avanzado las cosas hasta que tienes la oportunidad de ver el antes y el después, ¿no? Aparte de todo lo entre medias. Y creo que es una oportunidad magnífica para poner en valor pues, todos los avances, la importancia de la investigación y la ciencia para que sigan produciéndose estos avances, la importancia de que estas cosas sean o que los pacientes puedan tener acceso a todo este tipo de mejoras. Entonces, bueno, eso ha sido un poco y el crear mayor conciencia y sensibilización y mayor conocimiento de la enfermedad, tanto para la gente con diabetes como para el público en general. Es una iniciativa que ha generado interés no solamente en personas con diabetes o sin diabetes, sino ya hablando a nivel de instituciones, de profesionales sanitarios, de casas farmacéuticas. Bueno, la gente cuando vinieron a la inauguración decía, bueno, es que hay cosas de las que hemos ido a hablar muchas veces y no habíamos visto. Entonces, recoge mucho material y recoge mucha documentación también. Podemos verlo en Burgos ahora mismo hasta el 22 de octubre, está en uno de los salones de la Fundación Caja Círculo que tenemos en la Plaza de España. La idea inicial era que después pudiera estar en el hall del Hospital Universitario de Burgos durante el mes de noviembre, ya que es el mes de la diabetes, y luego hacer una exposición permanente. Pero es cierto que ha surgido interés por parte de otras asociaciones, de momento de Castilla y León, para hacer esta exposición itinerante y que haya más gente que quizás no puede desplazarse que pueda pues, beneficiarse, ¿no? de esto y disfrutarlo realmente también, porque es un momento de emoción y de disfrute. Desde aquí, no solamente para la Federación de Castilla y León, sino que abro el ofrecimiento a cualquier asociación de España que quiera contactar con nosotros y que esté interesado en el material. Magnífico, pues tomamos nota. Creo que también en la sección de la página web que ahora compartiremos aparece también ahí hasta cuándo y dónde está la iniciativa. Y bueno, pues te tomamos la palabra, ¿verdad, Pablo? Y si podemos, nos acercamos ahí hasta el 22 de octubre, como Merece muy la bien pena, de dices. verdad. Sí. Magnífico, pues hemos visto ahí un recorrido, como dices tú, muy potente de cosas que habíamos escuchado, que quizás a lo mejor no habíamos podido ver, ¿no? Y ahora vamos a entrar ya en el propio debate y bueno, pues aquí podemos ver en estos avances, ¿no? Un poco de luces, sombras en cuanto al tema de luces, los grandes avances. Quizás, Pablo, en el ámbito de diabetes tipo 2, por tu experiencia, ¿cuál consideras o cuál identificarías? Es complicado, ¿no? Porque ha habido muchos, ¿no? Pero si tuviéramos que elegir uno, ¿cuál consideras que sería el principal logro en estos últimos 100 años en diabetes tipo 2, Pablo? Es Pues complicado, ¿eh? Es sí, complicado. es complicado. Yo creo que el principal cambio es el optimismo, de ser una enfermedad en la que era fatal y que los pacientes iban inexorablemente hacia un final malo, con una insuficiencia renal, una ceguera. No olvidemos que sigue siendo la principal causa de insuficiencia renal crónica pues en nuestro medio, la principal causa de retinopatía y demás, a pacientes que hoy es más complicado de ver. Cuando me invitasteis a la reunión, que aprovecho para agradecer la invitación, una federación de asociación de pacientes diabéticos. Claro, yo ahora pensaba en mi familia y en este momento no hay ningún diabético, lo cual es bastante raro por una cuestión de estadística. Sí. Pero probablemente una de las personas que yo más quise en mi vida y más me quiso a mí fue mi abuela paterna y falleció de una insuficiencia renal secundaria a una diabetes con muy mal control.
en parte por no haber tenido una formación médico-sanitaria importante. No había una asociación de pacientes en ese momento que lo hubiese ayudado y orientado. Entonces, alguno de los principales avances es el coger conciencia de una enfermedad y el que, gracias a los nuevos tratamientos, se pueden ir cronificando algunas de sus complicaciones. Como yo quiero ser optimista, me quiero quedar con los últimos avances, entre comillas. Yo creo que uno de los últimos avances es un cambio de mentalidad por parte de los médicos hacia el paciente diabético y el abordaje de la diabetes, que es que hemos abandonado un poquito el glucocentrismo y que la diabetes ha dejado de ser la enfermedad del azúcar y de la glucosa, sino que es la enfermedad en la que hay otras complicaciones derivadas de unos niveles de glucemia elevados. Y es más, los nuevos fármacos que van apareciendo al mercado y las nuevas terapias que están saliendo en el mercado no nos venden o no nos aportan un solo control glucémico, sino que van más allá y nos vienen a controlar o nos ayudan a controlar algunas de las complicaciones como valor añadido y que es necesario. Entonces, yo creo que en los últimos tiempos la diabetes ha tenido muchos cambios y muchos han venido de la mano de las nuevas terapias, pero a mí me gusta pensar que en los últimos 5 años probablemente se ha abandonado ese glucocentrismo y ya no vale con controlar el azúcar, entre comillas. Vamos más allá y los profesionales, lo que les queremos ofrecer a los pacientes, y nos gusta que los pacientes nos exijan, porque es como mejoramos también, es que sepamos más de esas otras complicaciones y busquemos el que no surjan problemas. Lo que se llama mal prevención primaria, el que no surjan cosas y el que no surjan problemas. Yo creo que uno de los principales avances es salir no solo de la glucosa, sino mirar más allá del nivel de azúcar. Y también algo muy, muy bonito que has dicho al principio, lo del optimismo, ¿no? También es algo Sí. importante. Es decir, yo pensaba que ibas a decir algo más de tratamiento y no, has entrado por ahí, que realmente es una visión, bueno, Hay que diferente. decirle a los pacientes que tienen, bueno, pues una patología que les va a acompañar toda su vida, pero que hay que ser optimista, que hay que llevarla bien, que hay que tratarla adecuadamente y que hoy por hoy un paciente diabético con un muy buen tratamiento, yo me centro más en el tipo 2, pues es un paciente que puede hacer una vida completamente normal y evitar esas complicaciones que antes veíamos tan frecuentemente. Entonces, yo creo y eso, que ya ha habido muchos cambios en la mentalidad de los profesionales y ya yo creo que también de los pacientes que se han hecho exigentes y deben de serlo y preguntan y quieren saber más cosas y les ofrecemos más cosas. Magnífico. Cristina, igualmente, igual que Pablo nos ha hablado, ¿cuál es su visión del gran avance o lo más representativo en cuanto a diabetes tipo 2? En tipo 1, por tu parte, ¿qué destacarías? Quizás puedes coincidir mucho con él o quizás algún tema más que quisieras destacar. Centrándome en las personas con diabetes tipo 1, la verdad es que en esta pregunta me vas a permitir que me alargue un poquito porque para mí no existe un logro único. El principal logro, por supuesto, es poder vivir, eso está claro. Pero creo que todos los avances que se han ido sucediendo al final han marcado una serie de hitos, pero que todos han sido igualmente importantes para poder seguir avanzando. Es decir, pues desde el desarrollo de insulinas cada vez más eficientes y que permiten mayor flexibilidad en el tratamiento. La evolución en los sistemas de administración de insulina, pues que cada vez son más cómodos, más fáciles de transportar y de manejar, que permiten un ajuste de la dosis más precisa y hacer ajustes más finos. Los sistemas de medición de glucosa, desde cuando únicamente era posible determinar o no la presencia de glucosa en orina, pues todos los glucómetros que se han ido desarrollando en estas últimas 4 décadas, que cada vez son más portátiles, más versátiles, requieren menos cantidad de sangre y nos dan lecturas más exactas en menos tiempo, hasta la auténtica revolución que ha supuesto la aparición de la medición continua de glucosa. En este caso, sabemos que el control de la diabetes y, por tanto, la calidad de vida de una persona va a depender de las decisiones que está tomando continuamente en cuanto a su tratamiento, que el tratamiento no es solamente la insulina que se pone. Cuanto mejor conozcamos nuestra enfermedad, cuanta más información tengamos, estaremos más capacitados para tomar mejores decisiones. Y eso nos lo ha permitido, por ejemplo, la monitorización continua de glucosa, que ha supuesto pues, un cambio de paradigma en el control de la diabetes y la introducción de otros conceptos como el tiempo en rango, el AGP, todo este tipo de parámetros.
Los estudios de las complicaciones, antes hablaba el doctor Miramontes, pues fíjate, desde que se incorporó la insulina y los pacientes pudieron vivir, se empezaron a ver a los 20, 30 años complicaciones que se vio que estaban asociadas a la diabetes. Ha habido 2 estudios principales críticos en este tema, que han sido el DCCT y el EDI, que han permitido pues, establecer, por ejemplo, la terapia insulínica intensiva como tratamiento de preferencia, o en su momento establecer la hemoglobina glicosilada como parámetro de control y establecer o identificar unos objetivos de control glucémico. El entorno digital, vivimos en la era digital, las numerosas aplicaciones que existen que nos facilitan el contagio de raciones, la práctica de ejercicio, la recopilación de datos, la interoperabilidad entre todos los dispositivos, que ha permitido, pues, por ejemplo, cerrar el lazo, lo que llamamos cerrar el lazo, que es pues, la integración de los sistemas bomba-sensor, que aparte de que el tratamiento es mucho más exacto y ajustado a tus necesidades, es mucho más cómodo también. Es que no olvidemos que la calidad de vida de una persona con diabetes también es importante porque efectivamente convive con ella toda su vida. Y luego, fíjate, me gustaría también añadir, que también lo ha mencionado Pablo, el reconocimiento, sobre todo en los últimos años, cada vez más, de la importancia y la criticidad de la educación diabetológica, que es fundamental, que ya no hablamos de 3 pilares, hablamos de 4. La educación fundamental, o sea, la educación diabetológica es fundamental. Entonces, para mí, no hay un logro único, sino que hay una serie de hitos que todos han sido importantes para poder dar el siguiente paso y seguir avanzando en esa evolución continua para tener cada vez mejores controles y mayor calidad de vida. Claro, es verdad, para llegar quizás a lo mejor para destacar uno, antes tendían, ¿no? Lo que tú muy bien dices, ¿no? El que los otros previamente, si no hubieran aparecido, hubiera sido imposible. Claro. Bueno, en este ámbito de elementos positivos, ¿no? De luces y sombras, más en el tema de lo positivo, aunque a lo mejor ya lo habéis avanzado, pero sí que es verdad que dejando a un lado ojalá la futura cura, ¿no? Que muchas veces se hable y demás, ¿cuál consideráis, por ejemplo, Pablo, en diabetes tipo 2 que podría ser el siguiente paso o la siguiente avance que podría ser clave, lógicamente para los pacientes, pero también hay que tenerlo en cuenta también para el propio ejercicio profesional de las personas, de los profesionales como vosotros, que, bueno, que tratáis a los pacientes? ¿Cuál consideráis que será o que a lo mejor os gustaría también que pudiera ser en diabetes tipo 2? Pues, yo antes que pensar a veces en los avances, a veces me gustaría consolidar algunas de las cosas que hemos conseguido y que debiéramos de acabar de implantar. Seguro que volvemos sobre eso, pero pensando en los avances, la seguridad que hemos ido ganando con los tratamientos. El perfil de paciente es verdad que es muy distinto, tipo 1 al tipo 2, la verdad, van de la mano, pone diabetes en los dos al principio, pero luego son pacientes muy distintos. Y yo creo que vamos ganando en seguridad con los tratamientos. Y eso me parece que es un avance importante que vamos a seguir consiguiendo. Cada vez es más difícil que un paciente tenga una hipoglucemia, cada vez hay fármacos más seguros en ese sentido. Y yo creo que vamos a ir avanzando en seguridad de los tratamientos que vayan surgiendo, en los estudios de seguridad de los fármacos y probablemente en fármacos o en terapias que nos permitan pautarlas semanalmente o cada mucho tiempo. Es decir, el hecho de que un paciente no tenga que estar pensando, y va de la mano de su calidad de vida, que decía Cristina con mucho acierto, la pastilla por la mañana, la pastilla al mediodía, la pastilla y comer sin esperar, como pasaba pues, a lo mejor con las sulfonilureas. Y el hecho de decir, me inyecto, pues ahora con algo de GLP-1 semanal y estoy cubierto para una semana con mi fármaco, nos va a garantizar un buen cumplimiento terapéutico, una seguridad. Yo creo que los nuevos fármacos nos vienen a ofrecer, los nuevos avances, más seguridad y más comodidad y mejor calidad de vida. También es verdad que esa nueva era digital nos ha permitido, por ejemplo, incorporar dispositivos de una marca comercial como Freestyle, donde un paciente puede ver cómo está permanentemente prácticamente sus niveles de glicemia. Fue famoso por una feria de estas tecnológicas, creo recordar si fue en Detroit o en Las Vegas, de una lentilla que permitía con las Google Glass monitorizar la glucemia prácticamente en el momento. Todas estas cosas, todos estos avances que van surgiendo aportan mucha calidad de vida y aportan muchísimo a los pacientes. Yo creo que la era digital ayuda mucho y los nuevos fármacos también, es verdad que son más seguros y más cómodos.
el acceder a tu médico de una manera cómoda desde tu ordenador o desde tu teléfono implica el compartir decisiones que en un momento dado pueden ser complicadas para un paciente. Hay pacientes que a mí me escriben a través de Twitter y me mandan un mensaje y me dicen, gente ya con una edad, o los nietos, tenemos la comunión, esto fue este fin de semana, tenemos la comunión de nieto, soy fulanita, soy la nieta, me dice si se pone 4 unidades más. Es decir, el hecho de facilitarle al paciente la toma de decisiones y compartirlas, también yo creo que es un avance que lo estamos viviendo ya. O sea, ya no es una revolución digital, ya está. Es verdad que las generaciones de personas más mayores les cuesta más incorporarse, pero la gente que se va sumando a esas décadas de la vida ya va con esa revolución incorporada. Entonces, todo eso, en una patología tan crónica, es fundamental. Aún así, el optimismo de lo que venga es bueno, pero las cosas que tenemos y que no acabamos de hacer bien, también sería importante incorporarlas a ese futuro. Es decir, esa consolidación, ¿no? Y mejora incluso de lo que ahora mismo tenemos, como también esa comunicación médico-paciente, telemedicina que ya está, pero que hay que mejorar, claro, por ejemplo. Cristina, igualmente, en tipo 1, ¿cuál consideras que podría ser o hacia dónde va, o un deseo también de cuál podría ser algo, ya que sería, bueno, pues el culmen, por decirlo de alguna manera? El culmen, desde luego, sería encontrar la ansiada cura, eso está claro. Exacto. Y hay numerosas líneas de investigación en ese sentido. Yo creo que, bueno, si miramos un poco hacia dónde van los pasos, hacia dónde se encamina el futuro, pues podríamos dividirlo en soluciones tecnológicas, en soluciones farmacológicas y en soluciones biomédicas. En la parte biomédica se está investigando muchísimo, sobre todo en estrategias de terapia celular, insulinas inteligentes. No olvidemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune y que para, digamos, en última instancia alcanzar esa cura o al menos mejorar la situación, tendríamos que encontrar la forma, primero, de restablecer o de regenerar o de reemplazar esas células beta que han sido dañadas, y por otra parte, bloquear o engañar de alguna forma al sistema inmune para que no vuelva a atacarlas. Entonces, es complicado, hay avances que se están produciendo en varios estudios, en varios centros, pero creo que van a tardar más años en llegar. Por la parte de la tecnología, técnicas de encapsulación, por ejemplo, de pues estas insulinas inteligentes, que también creo que tardarán en llegar por lo que conlleva, los años que conlleva el estudiar la seguridad, la eficacia antes de poder lanzarlo al mercado. Creo que lo más próximo que vamos a ver será el páncreas artificial de lazo cerrado totalmente automatizado. No va a ser algo sencillo tampoco, porque los algoritmos son muy complejos y el incorporar ya variables como la ingesta de alimentos o el ejercicio es muy, muy, muy difícil. Pero creo que veremos antes eso que digamos que avances en las otras líneas que os he comentado. Por todo lo que lo habéis comentado los dos, podríamos tener hasta una segunda, un nuevo apartado, ¿no? en esa exposición que tienes también, Cristina. Hemos hablado, gracias por lo que has trasladado, también muy interesante, aunque también trasladas las dificultades, es decir, la investigación es complicada, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta y reconocer la labor de los profesionales. Hemos visto quizás la parte más amable, lo más positivo, esos avances, hacia dónde va la investigación, las novedades, pero también nos encontramos en una realidad, en una situación concreta. Pablo, por ejemplo, ¿cuál consideras que podría ser la principal complicación a la que en la que se enfrentan en su día a día los pacientes con diabetes tipo 2, pues para tener ese buen control de su patología? Es decir, hay muchos avances, pero aún así se reconoce que hay complicaciones en poderla tener bajo control, y muchos pacientes tipo 2 quizás a lo mejor son los que tienen más dificultades. ¿Cuáles son las principales y qué herramientas ponéis a su disposición para que puedan ser superadas? Yo creo que una de las principales dificultades es parte de los profesionales, que es banalizar y pensar que controlando la glucemia y poniéndole con las pastillas al paciente ya está hecho. Es una visión muy simplista de una patología muy, muy compleja. Poner tratamiento y ver que la glucemia del paciente está en un rango que uno considera aceptable puede estar bien. El hecho de tener una hemoglobina glicosilada cada X tiempo que esté en un rango pues, aceptable para el paciente, que está bien.
Yo creo que la principal complicación de los diabéticos tipo 2 es que no le ofrecemos todo lo que le tenemos que ofrecer. Y eso es un mea culpa por parte de profesionales, administración, como le queramos mirar. Si uno ve las estadísticas de cuántos pacientes con diabetes tipo 2 tienen acceso a una formación diabetológica adecuada en su centro de salud, vamos a ver que muy pocos lo han hecho. Y luego, no nos confundamos, están muy bien los consejos que nos podemos dar en la calle, unos vecinos a otros, pero una enfermera, que suele ser la persona encargada de una unidad de educación diabetológica de un paciente, sabe mucho más. Y luego hay mucho falso mito y es que como esto es público tampoco quiero dar referencias y no quiero que ningún paciente se sienta aludido. Otro día me venía una paciente que venía a la planta del hospital a traerme sus controles glicémicos porque tenemos, bueno, por las circunstancias, un poco de menos consultas y bueno, adelgaza usted en 3 meses mucho. Y me dice, es que ya he hablado, yo tengo una vecina que es diabética y me he quitado muchas cosas. Entonces, yo he hecho lo que me ha dicho ella porque me va muy bien. Como lo mismo, pero muchísimo menos. Por favor. Entonces, los pacientes tienen acceso a una educación diabetológica y eso iba. Antes de que nos llegue un páncreas artificial, que suena muy bonito, vamos a por consolidar y ofrecerle las cosas que le tenemos que ofrecer a nuestros pacientes. Es una educación diabetológica que no sea ir unos días a que les enseñen a manejar los bolígrafos, a hacer una dieta más o menos adecuada. Todo eso está fenomenal, pero eso tiene que ser más dinámico. Y me refiero a eso, en que está muy bien que les enseñemos una vez, la semana que tú lo has diagnosticado, que todavía están encajando, que son diabéticos y que además tienen unos prejuicios en la cabeza, que es que pues, a no sé quién quedó ciego, el otro lo amputaron, fulano es diabético y yo lo veo siempre en el bar y dice que la tiene muy bien. O sea, no, tiene que ser dinámico, tienen que ir con frecuencia a su enfermera o unidad de referencia de educación diabetológica a seguir aprendiendo. Porque, y aprender de los errores que se cometan y a reforzar las cosas que se hacen bien. Y luego yo desconozco si hay en algún sitio un programa de ejercicio de pacientes diabéticos tipo 2 en el que los pacientes vayan con regularidad a hacer ejercicio aeróbico de una manera controlada y adecuada, que ha demostrado tanto beneficio como muchas moléculas y muchos fármacos. Entonces, ¿por qué no le damos a los pacientes una unidad de ejercicio físico regular apoyado en su centro de salud que va a ser una intervención tan eficaz como una terapia farmacológica con muy buenos resultados a largo plazo y que les va a ayudar de verdad? Eso yo creo que son las dificultades, que no acabamos de dar cosas que sabemos que son buenas para ellos y dejamos a su responsabilidad el hecho de tener que hacer ejercicio. Haga usted ejercicio aeróbico de manera adecuada, paseando a buen ritmo todos los días. Pues si sabe, si puede, si tiene cómo, si no tiene otros problemas. Es que hay cosas que todavía están en el debe de la administración y los profesionales en dárselo a nuestros pacientes. A lo mejor hay una asociación que puede costear, bueno, pues que haya un entrenador personal que coja pues todas las tardes a todos los que quieran ir, pero no hay por qué hacer responsable a lo mejor a esa asociación de pacientes de una parte que el Estado no da. Exacto. No solamente, como tú muy bien dices, no es el tratamiento farmacológico, sino que otra pila fundamental, ¿no? Que es la actividad física, pero poner a su disposición una manera más coordinada, ¿no? El cómo poderla llevar de una manera individualizada, que yo creo que no solamente es ese beneficio que has comentado físico, sino también social, porque si haces esa actividad grupal, también es un elemento positivo para que bueno, pues, una mayor interacción, bueno, pues hagan una vida social también más potente, algo también beneficioso que se ha comprobado, también tiene a nivel de salud resultados positivos. El cambiar la dieta, el aprender a comprar alimentos, o sea, el saber leer una etiqueta de un elemento elaborado. Esa formación, sí, también. Dar mucho, exacto, como también ha comentado antes Cristina, ¿no? Esa formación que es básica. Claro, los diabéticos tipo 1 en esto llevan mucho adelanto, entiéndame el comentario, porque les va la vida en ellos a corto plazo respecto a los diabéticos tipo 2. Pero da mucha pena el que un paciente te diga, uy, como mucho más sano, ¿qué está comiendo y te das cuenta de que pues, compra todo lo que pone bio, que pone healthy, que le envases los azulitos blancos y rosa en el supermercado y que luego empieza a decir. Y esa formación debe de ser no 3 días o 4 días, no, debe ser dinámica. Tienen que ir, volver, seguir aprendiendo
pues como en otros ámbitos de la vida, y una enfermedad que te va a acompañar toda la vida. Toda la vida, Hay efectivamente. enfermedades crónicas que van con brotes y bueno, pues en el brote lo pasas mal. La diabetes es que es todos los días. Descontinuado. La verdad es que sí que es importante, ¿no? Esas limitaciones, pero que también hay herramientas, como tú muy bien dices, que pueden ser, bueno, a través de las cuales se puede superar. Igualmente, Cristina, en tipo 1, ¿cuál consideras que podría ser la principal complicación a la que se enfrentan este colectivo concreto? Es verdad que, como ha dicho Pablo, ¿no? La formación quizás a lo mejor tienen un mayor conocimiento, formación, pero es algo continuo también y hay que estar día tras día, ¿no? En esa actualización. Pero desde tu perspectiva y también como una madre con una niña con diabetes, ¿cuál sería esa complicación que se habéis enfrentado también la propia familia? No solamente el paciente, sino también la propia familia. Yo creo que, bueno, y no puedo estar más de acuerdo con todo lo que ha dicho Pablo. He estado asintiendo todo el rato durante su exposición porque, vamos, uno de los principales reclamos es educación, educación, educación continua, el hacer refresco cada 2 por 3, aunque ya lo hayas oído, conviene que te lo digan más. Y además es que en el caso de las personas con diabetes tipo 1 sí que es cierto que el hecho de llevarles el servicio de endocrinología en el hospital, generalmente los pacientes con diabetes tipo 2 son llevados a una atención primaria, ellos todavía tienen un déficit mucho más grande de educación diabetológica. Pero también considero que falta educación diabetológica en personas con diabetes tipo 1, porque, como decía Pablo, no se trata solo de el ponte X unidades de insulina o pínchate así, sino que yo personalmente, por ejemplo, he echado en falta que un especialista en nutrición y deporte hable conmigo y me diga, según mis hábitos de alimentación, que son muy sanos, ¿cómo puedo llegar a X raciones? Por ejemplo, ¿no? Si practicas un deporte concreto, en función del tipo de deporte que practiques, también tienes que tener una serie de precauciones o llevar el control de una forma o de otra. Es muy difícil porque en realidad no existe, al menos en el Hospital de Burgos, un equipo multidisciplinar para el abordaje integral de la diabetes. También hemos echado en falta un psicólogo, porque el impacto emocional, sobre todo tras el debut, es grande. Entonces, esa es una de las barreras. Otra, pues es la falta de acceso a muchas de las pues, o nuevas tecnologías o cosas que van saliendo que pueden mejorar nuestra vida, pero que si no hay una indicación terapéutica clara, como dicen muchos médicos, como solo es calidad de vida, pues parece que cuesta más acceder y luego vemos mucha inequidad también en el acceso. Y luego, por otra parte, desde la perspectiva de la sociedad en general, creo que falta conocimiento y sensibilización acerca de la diabetes tipo 1. ¿Eso a qué nos lleva? Pues a que a veces se den situaciones no deseables pues en el entorno escolar o de discriminación laboral, por ejemplo, en la edad adulta. Perfecto, hemos visto bueno, un poco las grandes complicaciones a las que se pueden enfrentar, ¿no? Los pacientes, pero hay más agentes, ¿no? En el ámbito de la diabetes y que también bueno, pues hay una serie de barreras. Pablo, por ejemplo, la otra mitad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los profesionales sanitarios también. ¿Cuáles serían también las complicaciones, barreras a las cuales os podéis estar enfrentando a la hora de bueno, pues ese ejercicio de trasladar esa una asistencia? Y sobre todo, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Porque hay una saturación también, hay 6 millones de personas con diabetes tipo 2, tenéis también muy poco tiempo y luego con el COVID-19 también hemos visto que ha habido una distorsión, ¿no? ¿Cuáles destacarías esas complicaciones a las que os enfrentáis? Y luego también cómo se pueden solucionar o incluso desde tu ámbito en el Hospital Río Ortega o incluso desde la Sociedad Española de Medicina Interna, cómo lo estáis abordando. Yo creo que hay que diferenciar profesionales, dos tipos de dificultades. Yo me solidarizo mucho con los compañeros de atención primaria, porque pedirle a un compañero de atención primaria, cuando tú le das el alta a un paciente, por ejemplo, que ingresa en contexto de una hiperglucemia, a lo mejor precipitada por una infección de orina, por poner un caso práctico, que ajuste luego un tratamiento que tú le pones al alta a ese paciente, pues es que cuando le ves que tienes 60 pacientes en una mañana, o sea, ¿cómo le dedicas el tiempo que necesitas para que explicarle a tu paciente de manera adecuada cómo hacer correctamente un tratamiento? Es que yo creo que es imposible. Entonces le estamos pidiendo, por ejemplo, a los compañeros de primaria
el que asuman el control de un paciente que para mí es muy especial. También es verdad que esto es una cosa de mi pedrada con la diabetes, pues me hace que los vea con más cariño, pero que es un paciente complicado y especial. El hecho de que tú le expliques a un paciente cómo tiene que hacer su nuevo tratamiento, cómo tiene que hacer lo que le estás mandando, y tener tiempo de decirle, ¿lo ha entendido? Vamos a repasarlo un momento, porque muchos de nuestros pacientes diabéticos tipo 2 tienen 84 años y viven solos o no van con alguien que les acompañe, porque ir al médico no deja de ser un estrés para ellos muchas veces. ¿Cuánta gente dice la frase, uy, no voy al médico, no voy a ser que me encuentre algo? Es que yo voy al médico y ya me pongo nervioso. O sea, me han dado del alta del hospital, voy a que me expliquen el tratamiento, cómo lo continúo. Bueno, pues eso requiere una cosa que se llama tiempo. Pues en primaria no tiene mucho tiempo. En especializada con el tiempo tampoco vamos sobrados. Pero en especializada tenemos un poco más de tiempo y tenemos un poco más de organizado el hospital en ese sentido para los pacientes. Y luego hay otra cosa que es necesaria, que es formación. Esto avanza muy rápido, se incorporan terapias nuevas y se incorporan posibilidades terapéuticas más dinámicas y nuevas para nuestros pacientes. Y eso te obliga a estar formado. Te obliga a estar formado y te obliga a que haya una formación continua en ese sentido. En Castilla y León, yo sé y me consta porque he participado de algunas formaciones que se dan para, bueno, tanto especializada como primaria, y que tocan también los nuevos avances en diabetes, pero es necesario tener formación y tener esa visión de conjunto, que bueno, que a mí me viene a lo mejor por la medicina interna, que es una especialidad muy global, pero que hace falta que los compañeros lo tengan y que hay que tener una visión global que vaya más allá del control glucémico. El despistaje de patología crónica, el hacer fondos de ojo, el hacer microalbuminurias, el hacer índice de tobillos-brazos, el hacer todos los tipos de pruebas que te permitan anticiparte es necesario. Pero por eso hace falta tiempo, recursos y tener conciencia de la patología que tienes delante. Entonces, esa es una dificultad que a veces el diabético lo ve todo el mundo. Una, porque hay muchos, y otra, pues porque se reparten pues como se puede. Y a veces es necesario que una parte mala que tiene la medicina, que la especialización muy grande hace que se pierda la perspectiva global, pero también tiene una parte buena, que es que el especialista en una cosa va a atender mejor esa patología. Pues una de las diferencias es no tener conciencia del problema que tenemos delante y otra es un problema, entre comillas, de recursos y atendiendo a tiempo. Tiempo y luego, pues a lo que aludía anteriormente, que son unidades de seguimiento, unidades de formación, apoyo psicológico, que decía Cristina, que claro que es necesario. Bueno, algún paciente dice que es diabético y parece que le has clavado una espada y luego tienes que empezar a retirar y a decirle que no le va a cambiar la vida. Bueno, pues todo eso pues son dificultades, claro. Efectivamente, también una pregunta que nos han hecho por el chat, precisamente, Pablo, venía en relación a esto y que has comentado, ¿no? Que si cuentan los sanitarios que atienden a las personas con diabetes esa formación adecuada y también, claro, lo que tú dices, al final es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, necesitáis también tiempo vosotros para esa formación, claro, es esa parte asistencial y esa parte formativa, porque si no, claro, os quedáis obsoletos en ese sentido también para formar al paciente. Nosotros desde la Sociedad Española de Medicina Interna es verdad que tenemos un grupo de diabetes y obesidad y nutrición y es un grupo muy numeroso, lo cual es un orgullo porque despierta interés en los propios compañeros porque hay muchos grupos dentro de SEMI y es verdad que el nuestro es muy numeroso. Y yo creo que es numeroso porque la gente detecta la necesidad de que tiene que saber y estar al día en una patología que es casi imposible que no tengas delante. Es imposible no ver un diabético. O sea, en medicina interna es imposible. Y en otras especialidades, salvo que seas, que no se me ocurre nada para no decir que no veas un diabético. Si eres radiólogo, no vas a hacer un control glucémico, pero si le vas a poner un contraste de lado y tiene insuficiencia renal por su diabetes, vas a tener que tener cuidado. Bueno, bienvenido. Desde SEMI hemos detectado que sí que es verdad que hay muchos compañeros que se unen al grupo y desde el grupo ofrecemos mucha formación, desde másteres muy completos a cursos más sencillos en los que se va trabajando. Se están pensando cursos más dinámicos, cursos con resolución de casos clínicos para que sean prácticos, cursos escalonados de conocimiento desde situaciones más sencillas o con lo más básico a cursos más avanzados donde ya se pueda profundizar muchísimo más.
Y la respuesta es muy positiva. La gente quiere hacer esos cursos. Es decir, las sociedades científicas, estoy convencido que la SED, la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Endocrinos, seguro que también ofrecen esta formación continuada, pero claro, hay que hacerla, hay que llegar y dedicar un tiempo, claro. dedicar un tiempo que muchas veces pues, las circunstancias vitales de cada compañero no siempre lo permite. Pero sí que hay interés y la gente sí que se quiere formar. No, en ese sentido nos alegra, ¿verdad, Cristina?, de saber que hay ese interés también y bueno, también todo ese entusiasmo, empatía también que estás trasladando, ¿no? Por tratar al paciente con diabetes y que, como muy bien has dicho, que es un paciente, bueno, pues especial, ¿no? Como has dicho antes. También, bueno, Cristina, hemos abordado con Pablo, ¿no?, esas dificultades de los profesionales, hemos visto antes también esas barreras de cara a los pacientes, pero hay otros agentes, ¿no? Las asociaciones de pacientes que defienden los derechos del colectivo también se enfrenta a una serie de complicaciones y bueno, pues como presidenta en primera línea que llevas muchos años en la Asociación de Burgos, también en la Federación, ¿cuáles son los principales problemas? Es decir, ha habido muchos avances a nivel de ciencia, pero ¿qué nos queda todavía, ya que nos estamos enfrentando, para que la voz quizás del paciente tenga mayor peso, el peso que se merece? Precisamente eso era lo que Pues iba a adelante. comentar, ¿no? Que la principal dificultad es todavía la falta de participación de las asociaciones en los procesos de toma de decisión. La participación activa de asociaciones y federaciones en los órganos consultivos es muy, muy, muy limitada. Y al final creo que es importantísimo que el paciente también se le tome en cuenta, se le escuche y que forme parte de ese proceso de elaboración de guías, de protocolos, de redacción de normas, de cosas que le afectan en el día a día, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo, cuando se hace un concurso, por ejemplo, una licitación para, yo qué sé, dispositivos de punción, ¿quién va a valorar mejor la calidad de unas agujas que una persona que se pincha 10 veces al día? ¿No? Entonces, ¿por qué no se tiene más en cuenta a las asociaciones con pacientes? Es una lucha constante y que seguimos ahí luchando por ello. Y luego, otra cosa que quería destacar es que vivimos en una era en la que tenemos casi cualquier tipo de información a golpe de clic. Entonces, el transmitir desde las asociaciones a la población la importancia y el valor, sobre todo, el valor que tiene el tejido asociativo, es complicado. Es complicado. No solamente estamos para dar información que ya puedes encontrar a lo mejor en la red, ¿no? Que también hay que saber elegir las fuentes, pero el valor de las asociaciones va mucho más allá. Y antes, como había menos medios, pues quizás las asociaciones tenían un papel más claro desde el punto de vista del que lo ve desde afuera, ¿no? Pero el transmitir el valor que aporta el tejido asociativo es difícil también. Exacto. Y de todas maneras, ¿cómo has abordado esas herramientas? Pero yo sé que dentro de las asociaciones, de la asociación tuya, concreto, estáis en contacto con la administración para también suplir todo esto. ¿Qué estáis haciendo? Sobre todo porque, bueno, era un antes y un después. Es decir, Sí. es verdad que las asociaciones antes eran, bueno, a lo mejor tenidas menos en cuenta. Sí ha trabajado mucho. Me gustaría también que expusierais qué estáis haciendo, qué hacéis para que, es verdad, se oye cada vez más la parte del paciente. ¿Qué hacéis para trasladar esa opinión del paciente y que cada vez se tenga más en cuenta? En vuestro caso, en Castilla y León, en Burgos, claro. Lo que hacemos es, de forma proactiva, llamar a la puerta cada vez que hay un concurso de algo, cada vez que detectamos problemas en el acceso a algo o injusticias o inequidades, es constantemente llamar, solicitar reuniones, argumentar el por qué, ¿no? No se trata de ir a pedir todo para todos, no, sino argumentar, dar nuestras razones, dar nuestra posición y bueno, pues llegar a esa negociación. Ya que no formamos parte del proceso desde el inicio, al menos sí de forma proactiva ir a dar nuestro punto de vista, pues como te ponía el ejemplo antes de los concursos de agujas, pues hemos elaborado nosotros nuestro estudio, hemos presentado un informe para que se pudiera tener en cuenta, bueno, pues facilitar nuestra, ya que no vienen ellos a nosotros, ¿no? Si la montaña no va a Mahoma, o al revés, ¿no? Pues Efectivamente. es así, es así. Magnífico. O sea, hacéis también una gran labor, también yo creo que de unos años a la actualidad yo creo que ha mejorado mucho, pero como tú muy bien dices, se tiene que seguir trabajando de manera proactiva, no esperar a que nos vengan, ¿no?, a buscar, sino ya ir a buscarles a ellos. Como muy bien has dicho, has puesto sobre la mesa otro agente importante, ¿no?, en todo el tema de
la investigación, la diabetes, la concienciación, es la administración pública, ¿no? Junto con las asociaciones, los pacientes, los profesionales, el sistema sanitario. Pablo, desde tu perspectiva, lógicamente también como parte de la administración pública, ¿no? ¿Qué papel? Cuando hablamos aquí, quizás para dejarlo un poco más bien claro, ¿no? Serían los decisores políticos. ¿Qué papel consideras que tendrían que jugar en todo el tema de, bueno, de la mejora de la calidad de vida de la diabetes y también, bueno, ya que estamos en esta conmemoración de avances, en el tema de la investigación? ¿O, crees que su papel ahora mismo podría ser otro, tendría que ser más potente, más visible? ¿Qué valoración hacéis? Y bueno, vuestra perspectiva también, tú como profesional o como semi también. Yo como paciente, porque al final todos somos pacientes. Efectivamente, muy bien, como bien dices. Tenemos un sistema de salud que es garantista, en el sentido en el que nosotros tenemos una cobertura sanitaria que es ideal. O sea, con todos sus defectos, trata de cubrir las necesidades, todas o casi todas, de salud de los pacientes. Voy a casi todas porque es verdad, como determinadas prestaciones pues, odontológicas y demás, no están cubiertas. Y nosotros hemos ido avanzando desde que se diseñó nuestro sistema de salud. Pues la gente vive más, la gente vive mejor, han cambiado las terapias, son más caras, son mejores, pero ese sistema que queremos es el sistema que nos gusta. Es decir, yo creo que si preguntamos a todos los españoles si quieren tener un sistema de salud garantista o no, la respuesta va a ser sí, porque es una tranquilidad el saber que vas a estar atendido y bien atendido. Sin embargo, en el caso de la patología de la diabetes, a mí me gusta juntarla con las patologías del riesgo vascular. Son patologías, la diabetes, la hipertensión, que muchos pacientes diabéticos tipo 2 son hipertensos, hay una hipercolesterolemia, bueno, son patologías que van muy de la mano. Un tercio de las personas en nuestro país, o más de un tercio, mueren de una enfermedad vascular. Y muchas veces no se mueren, muchas veces lo que tienen es complicaciones crónicas a largo plazo. Cuando hablo de enfermedades vasculares son infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, todo esto. Las autoridades tienen un problema porque son enfermedades muy crónicas, muy demandantes. Y lo que tienen es que hacer es probablemente, y a lo mejor me meto en un jardín, es derivar recursos. Porque yo no creo que a nadie, de ninguno de los contribuyentes y votantes, nos parece mal cuando abren un hospital nuevo o hay una prestación nueva en sanidad. Si a mí mañana me dicen que ponen, que hacen una autovía a un sitio que me parece absurdo, puedo tener opinión. No sé, no creo que haga falta, ¿para qué? No sé qué, más autovía. ¿No? Pero si a mí pasado mañana me dicen que en el centro de salud X abren un gimnasio para pacientes, me va a parecer maravilloso. Es decir, que yo creo que deben de gastarse el dinero de los contribuyentes, y a lo mejor es barrer para casa, y no es su objetivo, en todo lo necesario. Y tienen un problema, porque la gente lo demanda, o lo demandamos, y todos queremos una atención buena. Y eso es lo que iba en uno de los comentarios de antes, que tenemos que tener, la administración debe de poner a disposición todas las herramientas que pueda para los pacientes. Y somos proactivos. Lo comentaba Cristina, hoy las asociaciones llaman a la puerta del administrador y le dicen, oiga, que yo también tengo una opinión, y oiga, que me pincho soy yo. Me parece muy bien que usted haga un concurso de las agujas más baratas, pero es que yo no quiero las más baratas, yo quiero las mejores. Y de la misma manera que quiero las mejores, quiero opinar, porque yo sé cuáles son las mejores. El pliego de condiciones que usted tiene que contar con mi opinión. Entonces, la administración tiene que ser más abierta y más permeable también a las opiniones de los usuarios. Y eso tiene que ser mucho más fácil, tiene que estar más mezclada con los pacientes, no tiene que haber una barrera entre el usuario y la administración. Sobre todo en patologías tan crónicas donde el paciente tiene mucho que decir, porque es el verdadero, no sufridor, pero el verdadero protagonista. Hay otras patologías, por suerte, que son más banales. Yo me rompo el radio, bueno, pues no hace falta, no me intervienen, me ponen un yeso y a las 3, 4 semanas me retiran el yeso y bueno, me recupero. Es un episodio que ha pasado en mi vida, pero un diabético tipo 1, está aquí Cristina, es el protagonista de su enfermedad y lo va a ser toda su vida.
Entonces, las autoridades están obligadas a facilitar en todos los medios a ese paciente y tomar las decisiones de manera consensuada. Pregunta a una persona dentro del chat que si en los ensayos clínicos se tiene la opinión de los pacientes. En España yo creo que no, pero en Estados Unidos las asociaciones de pacientes sí que tienen mucho más peso. Y probablemente a la hora de hacer un ensayo se tenga en cuenta, por ejemplo, en las escalas de evaluación de calidad de vida de un nuevo fármaco, lo que los pacientes evalúan como calidad de vida. ¿Me explico? No sé si me he liado mucho. No, además es cierto, has comentado dos cosas muy importantes, es decir, que se cuente con la opinión de los pacientes antes de tomar una decisión, ¿no? Es decir, poder opinar, es decir, oye, ¿dónde nos los gastamos? ¿En una autovía o en un gimnasio? Poder opinar y cuál es la prioridad del ciudadano, ¿no? Del ciudadano, que al final todos los ciudadanos, como tú muy bien dices, son pacientes o seremos pacientes, y luego por otro lado quizás también lo has dejado caer, esa inversión, quizás no hay que invertir más, sino que la inversión que ya hay o esa parte económica que ya se destina, reorientarla lógicamente a lo que sí que es necesario, porque al final consigues reducir complicaciones y de cierta manera, bueno, pues reducir un gasto también, por ejemplo, con lo que tú has dicho, tan simple, el ejemplo de los gimnasios, podríamos ahorrar muchas complicaciones, ¿no? El tema de la obesidad, muchas personas con diabetes tipo 2 son obesos. Cristina, igualmente, igual que nos ha comentado Pablo, esas prioridades o donde tendría que poner el foco la administración. Tú muy bien has dicho que el foco es de tenerla en cuenta la opinión, pero también en cuanto al tema de la investigación, que es parte también de la responsabilidad, ¿no? del ámbito público, y aquí pues quizás sea la empresa privada, ¿no? La que está ahora más tirando de esta situación. En otros países podemos ver que la administración pública sí que invierte más. Aquí no tanto, no como crítica, sino quizás como una realidad, pero en ese sentido, ¿cuál consideras que podría ser el papel? ¿Cómo podría mejorar esa situación? Pues en primer lugar, volver a decir que estoy totalmente de acuerdo con Pablo, que me gusta además que vamos bastante, creo, alineados en el discurso. Y bueno, en cuanto al tema de la investigación, por supuesto, creemos que es importante, o sea, que invertir en ciencia salva vidas y que un país que no invierte en desarrollo se queda estancado, eso está claro. Saqué ayer, fíjate, datos del informe del Eurostat, se publicó en noviembre de 2020 y son datos de 2019, para que nos hagamos una idea. España invirtió en 2019 un 1,14% del Producto Interior Bruto, menos de la mitad de la media europea y como una tercera parte de países como Alemania, Suiza, por ejemplo. Aparte de que del recorte que hemos ido viendo, por ejemplo, entre 2000 y 2016 se recortó un 20% el dinero que se dedica a I+D, a investigación médica. En el 2019 las empresas privadas invirtieron un 56,1% del total, o sea, del total de inversión el 56,1% vino de la empresa privada, seguido de las universidades con un 26,6%. El gasto en I+D interna del sector de la administración pública supuso el 17%, o sea, el 17% de la administración pública versus un 56% de la empresa privada, y el 0,3% restante pues, de donaciones o instituciones privadas sin ánimo de lucro. ¿A qué nos lleva esto? A que al final quien tiene el poder en las manos y es dueño de los desarrollos es quien tiene la capacidad de fijar precios, de negociar, no sé si me explico. Es decir, Sí. Creo que es importante o sería importante y necesario que el Estado invirtiera más, la administración pública invirtiera más en investigación y que fuera más perteneciente a todos, digamos, que de la empresa privada. Tenemos centros de investigación muy potentes en España, que tienen unas líneas de investigación que están dando resultados muy prometedores, pero hablas con ellos, con los principales científicos, te dices que no puedo avanzar más rápido porque no tengo dinero para pagar el sueldo, por ejemplo, de un doctorando o de un postdoc. No pueden avanzar al ritmo que se podría avanzar con más financiación. De ahí que surjan movimientos como la Juvenile Diabetes Research Foundation o Diabetes Cero en España para ayudar a esta financiación que creo debería de venir más de la administración pública también.
Sí, tanto desde las asociaciones, la Federación Española de Diabetes, es importantísimo la investigación, los avances, como tú muy bien has dicho, la investigación salva vidas, ¿no? Es decir, como ¿quién no quiere, lógicamente, invertir en esto? Yo creo que es verdad que bueno, pues, está todo entrelazado, ¿no? No solamente es medicina, tratamiento, sino también investigación, inversión, que es muy importante también para esa calidad de vida que es, bueno, viene a, bueno, pues a cerrar el círculo, ¿no? De todo lo que hemos estado viendo. Hemos lanzado una encuesta que, bueno, ya por ir finalizando, que quedan unos minutos, y sí que me gustaría, pues, antes de saber qué es lo que ha opinado, ¿no?, el resto de la gente que nos está siguiendo, vuestra valoración, a ver si coincide con el resto de la gente que nos está siguiendo. Si queréis, bueno, os leo de nuevo muy sencillita, ya, bueno, os la recuerdo, ¿no?, donde pensáis que sería o donde se van a hacer los principales avances en diabetes en los próximos años, en diabetes tipo 1, en diabetes tipo 2 o en diabetes gestacional, según estáis, bueno, pues estáis al tanto de las novedades, de los avances. Cristina, si te tuvieras que mojar como el resto de la gente que se ha mojado y ha dado a una de las tres opciones, ¿tú cuál dirías? A ver si coincide. Bueno, yo mojándome, como bien dices, sé que se está investigando mucho, cada vez más, se está conociendo más la diabetes gestacional, pero creo que los principales avances van a venir en diabetes tipo 1. Y no porque sea la población mayoritaria, sino porque es la que mayor gasto genera en cuanto, o sea, para el paciente. Entonces, El tipo 1. en consumibles, en tantos, yo creo que los principales avances vendrán dispositivos mejores en diabetes tipo 1, yo creo que sí. Muy bien, Pablo, te toca ahora, ¿estás de acuerdo? Es complicado, ¿eh? Es complicado y bueno, lo que salga que es una opinión, claro. Puede que no sea la realidad. Yo creo que también en tipo 1. Y Sí. voy a decir por qué. Yo creo que en tipo 1, porque más allá de la fisiopatología autoinmune que tiene la diabetes tipo 1 en edades muy precoces, el poder bloquear ese avance una vez que se detecta, obligaría a cribados muy complejos. Pero yo no sé, le tengo mucha fe a la gente que trabaja en células madre, en terapia de reemplazar. Entonces, no sé si mezclo un poco lo que creo que puede pasar con ese tipo de investigaciones, que tardará, pero yo creo que va bien encaminada, con lo que me gustaría. Claro. Porque poder liberar a alguien de sacarle la etiqueta de diabetes tipo 1, así, me parece una cosa, no sé si nos ve muy poca gente, mucho, pero me pone muy cachondo el curar a diabetes tipo 1. O sea, También tipo 1 apuestas. sería la bomba, con terapia génica o con terapia de células madre, que bueno, van muy de la mano. Pues estaría la leche. Sí. Y si fuera en España, ya sería ese avance, si ocurriera en España, ya sería rizar el rizo. Muy bien, Elsa está con nosotros. Tenemos un ¿Sí? modelo de país que yo creo que no se use. Las políticas son tan cortoplacistas. Ojalá Pensar cambie. en un país que dentro de 20 años seamos punteros en investigación, que podríamos ser perfectamente, porque lo estamos haciendo los mismos españoles fuera de España, a nuestros dirigentes les Tenemos muy buenos investigadores. en un aeropuerto con un instituto de investigación. Pues vamos a ver, Elsa está con nosotros para que nos diga esa opinión, si coincide o no coincide con la de nuestros ponentes. Adelante Bueno, con la opinión de los seguidores. Elsa. pues lo primero que voy a hacer va a ser compartir los resultados para que los podáis ver todos en pantalla. Y con un 69% a la pregunta de en qué tipo de investigaciones creéis que se darán los mayores avances en diabetes en los próximos años, habéis contestado en diabetes tipo 1 y un 31% en diabetes tipo 2. Bueno, pues estáis con la mayoría de nuestros seguidores, a los cuales les damos las gracias también por estar con nosotros en esta última hora. Ya estamos en tiempo, pero sí que me gustaría que lanzarais un último mensaje, una última frase con la que queréis que la gente que nos está siguiendo se quede de todo lo que hemos abordado, analizado. Gracias, Elsa. Cristina, tú misma, ¿qué frase sería con la que te gustaría que se quedara la gente que nos está siguiendo de esta última hora, que se han dicho muchas cosas y muy interesantes? Pues si tuviera que quedarme con algo, con lo más positivo, es que
gracias a Dios se han producido y se siguen produciendo avances cada día que nos permiten vivir más y mejor. Y por otro lado, que de nada nos sirve tener las mejores tecnologías, los mejores fármacos en el mercado si no tenemos acceso a ellos. Magnífico, muy bien, pues con ese deseo importante de ese acceso nos quedamos. Pablo, por tu parte, ese mensaje final que te gustaría dejar. Nada, mi mensaje es casi como empecé, de optimismo, que ser diabético no es una cruz, es un problema más, que tiene una solución parcial muy buena, que yo creo que el futuro es prometedor para los pacientes. Magnífico, pues ese futuro, ¿no? Hacia dónde vamos, en positivo. Y sin más, daros las gracias una vez más, Cristina, Pablo, por aceptar la invitación, estar con nosotros. Lógicamente también a toda la gente que nos ha seguido, también a Elsa Jiménez que ha estado dándonos apoyo a nivel técnico. Y sin más, muchísimas gracias y buenos días a todos. A vosotros. Gracias a vosotros.